Buenas noches, mi nombre es Brian Camilo Ambuilo Ortiz, soy estudiante de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El tema pues que sí correspondió es biomoléculas orgánicas. Antes de hablar de las biomoléculas orgánicas, hay que tener en claro qué son las biomoléculas. Las biomoléculas es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Estas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Teniendo claro eso, pues por lo tanto las biomoléculas son fundamentales en el ser vivo, ya que cumplen funciones imprescindibles para el organismo en sí. Teniendo claro lo anterior, las biomoléculas se dividen en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes. Un ejemplo muy claro en ellos es el agua, que es la molécula orgánica más abundante en sí, los gases como el oxígeno y las sales inorgánicas, que entre ellas encontramos los aniones y los cationes. En los aniones encontramos el fosfato y el bicarbonato, y en los cationes el amonio. Ahora las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los elementos que forman parte de los seres vivos. Estas se conocen como elementos biogenésicos. Los elementos biogenésicos se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales. Tales en estas encontramos los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente el 97% de la materia viva, lo que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. En los bioelementos secundarios son todos los elementos biogenésicos que tienen una abundancia mayor a 0.1, como el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio, también el cloro. Y los llamados oligoelementos son aquellos que contienen menor del 0.1, teniendo claro el hierro, el yodo, el cobre y el selenio. En los oligoelementos no quiere decir que estos no sean de suma importancia, ya que al contrario, gracias a estos, con una pequeña cantidad de esto es suficiente para que el organismo viva. Teniendo claro lo anterior de las biomoléculas orgánicas, en cuanto a los bioelementos primarios, que son el carbohidrato, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, hablemos un poco de los carbohidratos. Son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce como el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas son las principales moléculas de reserva de energía. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Estas se pueden encontrar monosacáridos, disacáridos y ácidos. Los monosacáridos se distinguen por solo tener una sola molécula, entre ellas la fructosa y la glucosa. Como su nombre lo dice, la fructosa es el azúcar que se encuentra en las frutas y la glucosa en nuestro organismo. Los disacáridos, la principal característica de los disacáridos se caracteriza por ser forma de la unión de dos monosacáridos, la sacarosa y la lactosa. La sacarosa pues la encontramos en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar en la leche. Los polisacáridos son el resultado de 3 o más monosacáridos. Existen dos polisacáridos muy importantes, los cuales son el almidón y el glucógeno. El almidón es muy común en el alimento, que lo encontramos en la papa, y el glucógeno, que cumple una única función, que es más que todo en los animales, que esa lo encontramos en el hígado. Ahora hablemos un poco de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido graso y un alcohol.
tienen como gran cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Estas solo se disuelven en sustancias como el éter y el alcohol, también llamados disolventes orgánicos. Es imposible disolverlas en agua. También en forma líquida y sólida se encuentran. También constituyen energía y reserva y la forma de la membrana celular, y en algunos casos funcionan como vitaminas. Estas se dividen en 4 grandes grupos: los lípidos simples, los lípidos con función estructural, lípidos con función hormonal y lípidos con función vitamínica. Lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran pues, los aceites, grasas y ceras. Su función es reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de las moléculas. También forman grasas y ceras, que estas como tal son las cubiertas aisladas que protegen la piel, el pelaje y el plumaje en los animales, y en otro caso en las hojas y en los lípidos con función estructural. Su función como tal de este grupo es conformar las membranas de todas las células. Al contener fósforo se les llaman fosfolípidos, como bien claro se ve en la imagen. Ahora los lípidos con función hormonal. La función principal de este grupo es ayudar a regular el funcionamiento de los organismos. También reciben el nombre de esteroides. Un ejemplo de estos pues serían las hormonas sexuales. Ahora los lípidos con función vitamínica. La función de esta es proporcionar sustancia para el crecimiento de los seres vivos. Entre este grupo se encuentran grandes vitaminas como la vitamina K, la vitamina A y la vitamina D. Ahora hablamos de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Estas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales. Estas se dividen en 2 tipos de proteína, tanto globulares como fibrosas. Las globulares son solubles en el citoplasma celular y tienen función de catalizador. Y las fibrosas son muy insolubles y por ello tienen función estructural. La función principal de estas son estructural, que forman estructura celular básica pues, en todas las células, y organismos que sirven como protección o como soporte para otras biomoléculas. En estas podemos encontrar la queratina, que claramente la encontramos en la epidermis, la elastina en los tendones y las histonas en los cromosomas. También la reserva, que estas algunas sirven para almacenar aminoácidos, que es decir, para formar en algún momento nuevas proteínas durante un desarrollo de un ser vivo. Encontramos en esta el ovoalbumina, que es la clara de huevo, la lactoalbumina, que es la leche, y la gliadina, que es la semilla de trigo. También encontramos la transportadora, que como su nombre lo dice, son capaces de transportar sustancias. En este caso podemos decir como ejemplo la hemoglobina, que es la encargada en nuestro organismo de transportar el oxígeno. También la defensa, que son capaces, como lo dice también su nombre, de defender a un ser vivo, neutralizar sustancias extrañas o cuerpos extraños. En ellas encontramos las inmunoglobulinas y las trombinas. Un ejemplo de ellos sería la coagulación como tal. En la coagulación pues hablamos un poco de las plaquetas, que son aquellas que evitan el sangrado en caso tal de una herida expuesta. Otra función principal, regulador, que algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos. En este caso podríamos decir que la insulina es una de esas, y la hormona de crecimiento. Ahora hablemos un poco de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos
Estas están formadas por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa, que se puede decir ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, que en este caso son la adenina, guanina, citosina, tiamina. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, atendiendo a la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. En esta encontramos el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Vamos a hablar un poco del ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico tiene como pentosa desoxirribosa y como base nitrogenada adenina o guanina, también la citosina y tiamina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí. Esta está formada por una doble hélice, como en la imagen se ve, que se enlazan por bases nitrogenadas y se enlaza por medio de puentes de hidrógeno, como decimos, la adenina con tiamina y la citosina con guanina. Podemos verlo claramente en la imagen, la adenina de color amarillo que se enlaza con la tiamina y la citosina que se enlaza con la tiamina, la citosina que se enlaza con la guanina, que la encontramos igualmente el color azul con el color rojo. Dando un pequeño resumen pues acerca del ácido desoxirribonucleico o ADN, en sí la función de esta molécula es la portadora de la información genética de un individuo. Esta dirige la síntesis de proteica y por otro lado transmite la información de las generaciones futuras. Ahora hablamos del ácido ribonucleico o ARN. La función del ARN o ácido ribonucleico es interpretar la información codificada del ADN, es decir, realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Hay que recordar que la molécula de ARN también está formada por nucleótidos, pero en este caso el azúcar es ribosa y en las bases nitrogenadas, en lugar de tiamina, hay uracilo. Ahí pues vemos claramente, esta está formada por una sola cadena, como se ve en la imagen, y también un breve resumen acerca del ácido ribonucleico o ARN, es decir que la función de esta es transmitir la información necesaria para la síntesis de la proteína. Muchísimas gracias, espero pues que quede claro en cuanto a la exposición que acabo de hacer y estoy dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta o inquietud que tengan. De igual forma, anexo también en la página de Word los refuerzos que tuve, las páginas donde tomé la información en caso tal de que quieran analizarlas. Que estén bien, feliz noche.